sábados a las 8 de la noche en la 1450 AM, en el programa Sola Gracia, donde exaltamos la gloria y la soberanía de Dios en todas las cosas. Si usted no ha sintonizado el programa, nos gustaría que lo hiciera, sobre todo los jueves. Los jueves a las 10 de la noche tenemos un equipo de este programa Sola Gracia, donde compartimos enseñanzas bíblicas. Así que los invitamos, si usted vive por esta área, es el área donde está la cobertura de la radio, quizás también hacia el norte y noroeste. Ya se ve un poco más al sur, ya no llega mucho quizás la cobertura radial, pero si está por esta área, nos gustaría que nos pudiera sintonizar, y le damos un saludo a toda la radio audiencia de nuestra querida Iglesia Bautista de Tamiami. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en esta mañana al primer libro de Samuel capítulo 24. Primer libro de Samuel capítulo 24. Ustedes tienen también en sus boletines el resumen o el outline del mensaje que vamos a compartir en esta mañana. Continuamos con la serie El hombre conforme al corazón de Dios. Ese ha sido el título de la serie, El hombre conforme al corazón de Dios. Hubo un pequeño cambio ahí en el título, pero debe llamarse así: El hombre conforme al corazón de Dios, pagando el mal con el bien. Es el subtítulo para esta mañana. Yo quiero preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos tenido enemigos? ¿Verdad que sí? Que en algún momento en este mundo es muy difícil transitar por este mundo sin de alguna forma echarnos a alguien de enemigo, o nosotros volvernos el enemigo de alguien. Volvernos el enemigo de alguien. ¿Cuántos quizás nos han hecho mal? ¿Cuánto mal quizás hemos recibido de algunas personas? Y la pregunta para nosotros en esta mañana son dos. ¿Cómo hemos dado respuesta al mal que nos han hecho? O quizás en un tiempo presente, ¿cómo estamos respondiendo a ese mal? Y de una manera más profunda, ¿cuál es el estado de nuestros corazones hacia estos enemigos? ¿Cuál es el estado de nuestro corazón hacia los enemigos y aquellos que nos han hecho mal? Hermanos, yo les puedo asegurar que cualquier semejanza en este mensaje con alguna situación que usted esté viviendo no es pura coincidencia. Es de Dios para vuestras vidas, para nuestras vidas. Y no es porque yo sepa algo en particular de sus vidas, sino es porque Dios sabe todo en tu vida. Y porque esta es una situación que vivimos a diario. Y el Señor nos quiere hablar en relación a nuestra condición en nuestros corazones hacia aquellos que nos han dañado. Vayamos a 1 de Samuel capítulo 24. Comenzamos leyendo en el primer versículo. Dice así la palabra: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová: He aquí que entrego tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová,
que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Pero ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Dios añadirá su bendición a esta, la lectura de su palabra. Hermanos, hemos vivido en un mundo donde los enemigos de Dios y los enemigos de Cristo tienen la misión de envenenar la vida del cristiano y de empañar y oscurecer el bien que nosotros los cristianos somos llamados a hacer. No es verdad que si nosotros oímos ciertas voces en la sociedad, se levantan diciendo que los cristianos no son lo que ellos dicen ser. No es verdad que hay voces en la sociedad y en el mundo que culpan a los cristianos y a la iglesia de ser personas que no conducen a la paz, de donde vienen guerras y separaciones y divisiones. Hemos oído, y hay filósofos que se levantan hoy, y voces seculares y ateas que asaltan y atacan al cristianismo, diciendo que no es una fuerza para el bien en la sociedad. ¿Cuántos hemos escuchado noticias así y reportes así, y hemos oído eso del mundo en que vivimos? Sin embargo, hermanos, yo quiero decirles a ustedes, número uno, que es verdad, muchos cristianos han sido instrumento para el mal en este mundo. ¿Verdad que podemos reconocer eso? Podemos reconocer que han habido cristianos a lo largo de la historia o personas que confiesan el nombre de Jesús, que han hecho mal y han hecho mucho mal en el nombre de Dios a su prójimo.
Pero habiendo dicho eso, también les quiero decir que cuando alguien profesando el nombre de Jesús hace mal a su prójimo, lo está haciendo en una directa violación de los mandatos y las enseñanzas de Jesús. Aquella persona que profesa el nombre de Jesús y de Cristo y vive en la sociedad y se levanta en hostilidad y en violencia contra su prójimo, lo está haciendo en una directa violación y contrariedad al corazón del cristianismo. El cristianismo no enseña que nosotros debemos traer a la sociedad y al mundo violencia, hostilidad y venganza propia. Aquellos que se han levantado en la sociedad con el nombre de Cristo y han traído esto a la sociedad, no lo han hecho representando ¿a quién? A Cristo y al cristianismo. Si nosotros examináramos la historia, nosotros podríamos decir que a pesar del mal que han hecho muchas personas en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo también los cristianos han hecho mucho bien. A modo somero no pudiéramos entrar, sería un tema en sí mismo, pero si vamos a los principios, a los primeros 2-3 siglos de la historia del cristianismo, tenemos en un momento determinado a un emperador pagano que se llamaba Julián, y este emperador pagano quería revivir el paganismo en Roma por allá por el IV siglo, dándose cuenta que los cristianos eran una fuerza ahora en la sociedad con la cual contar. Escribe este emperador y se ha registrado que este emperador decía: los cristianos no solo se ocupan de sus pobres, sino también se ocupan de los nuestros. Y así este emperador pagano que quería revivir el paganismo de los dioses del imperio, de los dioses romanos, les decía a sus coterráneos: tenemos que hacer bien y tenemos que imitar y emular a los cristianos que andan haciendo el bien. En momentos de gran caos y desorden en la historia del imperio romano, el que llenó el vacío fue precisamente la iglesia, dando de comer a los pobres, recibiendo a los desvalidos, haciéndole bien al prójimo. Si seguimos así someramente en la historia y vamos a una de las grandes manchas en la historia humana, que es el trato de esclavos. Nosotros recordamos que fue allá en Inglaterra con un hombre que se llamaba Wilberforce y John Newton, que precisamente porque Dios invadió sus corazones con la doctrina del cristianismo, porque Cristo penetró en los corazones de estos líderes en Inglaterra, que comenzó aquel movimiento que fue ganando mayor y mayor fuerza hasta que Inglaterra abolió la esclavitud y tomó una gran parte en parar aquella trata, aquel tráfico de esclavos. Si venimos a los Estados Unidos y vamos al movimiento de derechos civiles, vemos también que lo que estaba impulsando el motor de hacerle bien a un sector de la población que estaba discriminado, maltratado y odiado, estaba inspirado precisamente en ideales ¿qué? Cristianos. El cristianismo, el verdadero cristianismo, es una religión, si podemos así llamarle, que busca hacerle el bien a su prójimo, que busca amar y hacerle el bien aún a quién, a sus enemigos. Y usted dice: ¿por qué? ¿Cómo es eso? Déjame decirte por qué brevemente. Si nosotros vamos un momentico a Romanos y me dejas tocar una vez más en la palabra del Evangelio, te quiero decir por qué nosotros somos llamados a hacer el bien aún a nuestros enemigos. Allá en Romanos, capítulo 5, se nos dice, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Se nos dice también en el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, impíos, Cristo murió por nosotros. El corazón del evangelio, del cristianismo, es un Dios que busca hacerle el bien a sus enemigos. A los impíos, a los pecadores, a los que no son dignos, a los que no se lo merecen, a los que no lo buscaban, a los que le habían dado la espalda. Es ese Dios que busca hacer el bien. Es el Dios de benignidad, de misericordia, de gracia. Por eso es que nosotros somos llamados a ser un pueblo ¿de qué? De benignidad, de misericordia, de gracia. Porque cuando yo era impío, porque cuando yo era débil, sigue diciendo, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si siendo ¿qué? Enemigos. Ahora piensa en eso. ¿Por qué es que ha llegado la bendición de Dios a tu vida? Por algo que tú has hecho. Yo estoy seguro que hay muchas personas que creen que reciben de Dios y la bendición de Dios está en sus vidas porque ellos son buenos. Y ese es el error más grande que cometen los hombres tratando de entender la Biblia. Y es muy sencillo. La bendición, el favor, la gracia de Dios y la misericordia de Dios llegó a enemigos. Llegó a un mundo hostil. Llegó a un mundo en tinieblas donde no había excepción ninguna. A este mundo en tinieblas se hizo la luz. Cuando llegó la gracia, la misericordia, el favor y el Dios encarnado, el Verbo hecho hombre, caminó entre nosotros, haciendo bien a todos. Esa es la tradición del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo enemigos, cuando no veía nada en nosotros, ni en nuestro corazón, ni en nada que podíamos tener nosotros para que Dios se moviera hacia nosotros, Él nos buscó. Él dio su vida, su sangre, dice, para en esa sangre, en esa muerte, reconciliarnos. En la muerte de su Hijo, como decía Ner, hace 2000 años, Dios efectuó nuestra reconciliación allá en la cruz del Calvario, reconciliación de enemigos. Por eso tú y yo estamos aquí hoy. Escucha, querido amigo, cristiano, si estás en la fe de Cristo, tú estás aquí hoy porque Cristo murió hace 2000 años por ti cuando tú eras un enemigo. Y envió después a hacer esta obra y ascender al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él, porque ya Él estaba reconciliado en la obra de su Hijo y nos ha encargado ahora, dice la palabra, allá si vamos un momentico a 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, mira lo que dice la palabra de Dios. Éramos enemigos, éramos débiles, estábamos muertos, éramos por naturaleza hijos de la ira. Y dice entonces, 2 de Corintios 5, versículo comenzando en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? Tu enemistad con Dios, tu hostilidad con Dios pasó y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio tenemos una vez más? El de la reconciliación, no el de la reprobación, no el de la condenación, no el de la recriminación, ¿verdad? No tenemos ese ministerio. Nos dio el ministerio de la reconciliación y nos sigue diciendo algo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En Cristo, con su muerte hace 2000 años, hay un pueblo de este mundo que Dios se reconcilió a ellos, echó su ira a un lado, dejándola caer en Cristo. Y ahora a todos los impíos del mundo que estaban bajo desobediencia, les proclama que hay en Cristo para todo el que cree, para todo el que tenga sed, para todo el que venga. Les proclama el ministerio de la reconciliación. Reconciliaos con Dios. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué interesante, no dice reconciliados conmigo. Y ahora empezamos a conectarnos una vez más con la historia de Saúl. Había un problema en el corazón del rey Saúl. ¿Cuál era el problema del corazón del rey Saúl? Bueno, podemos decir, se echó a David de enemigo. ¿Verdad que Saúl se echó a David de enemigo? Porque la pregunta es, ¿era David enemigo de Saúl? Saúl se echó a David de enemigo. Se lo buscó de enemigo. Quiso que David fuera su enemigo. Cuidémonos, hermanos, de hacernos de enemigos en personas que no lo son. ¿Cuántos nos hemos echado enemigos? ¿Verdad? Esa persona es mi enemigo. ¿Te lo echaste tú de enemigo a lo mejor? Ten cuidado. Ten cuidado, no te lo hayas echado tú de enemigo. ¿Y cómo sucede eso, pastor? Nuestra propia envidia, nuestros celos, nuestro orgullo, el resentimiento de lo que otros tienen, éxito, talentos, dones, esposa, esposo, hijos, hijas. El resentimiento, el celo, la envidia de lo que otros tienen, nos pueden llevar a nosotros a echarnos a ese otro ¿de qué? De enemigo. Y la persona no es nuestro enemigo, ni está pensando en nosotros. Y nosotros ahora tenemos una calentura de mente ¿con quién? Con esa persona. Simplemente porque ella tiene algo que tú no tienes si quieres. ¿Y sabes qué es lo que eso refleja? Refleja dónde está la guerra. Porque déjame decirte dónde está la guerra. Vayamos un momentico allí a Santiago. Si vamos al libro de Santiago capítulo 4, te voy a decir por qué nosotros no podemos y a veces estamos incapacitados de pagar el mal con el bien. ¿Y por qué nos echamos a tantas personas de enemigos muchas veces? Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Viene de fulanito que me odia. Viene de menganito que me quiere hacer daño. Viene viene de mi jefe que no me tolera. Viene de la nación tal que quiere, no sé, las naciones se fajan y ahí vienen las guerras. Mira lo que dice la palabra, pueblo, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Se fijan, pueblo? Vamos a seguir leyendo este pasaje. ¿Dónde es que está la guerra primero? La guerra está ¿dónde? En mis miembros, en mi corazón, en mi interior. El mundo no tiene paz porque el corazón del hombre no conoce la paz. El mundo está en guerra porque el corazón del hombre está en guerra. Y mientras más las personas son abandonadas a su propia oscuridad, más esa persona está en guerra ¿con quién? Con todo el mundo. ¿Usted no ha visto personas que no tienen paz con nadie? No hay paz con nadie. En guerra y los cañones ¿con quién? Con todo el mundo. Pues déjame decirte, pueblo,
Y una vez le dije que este es un mensaje donde algunos se pueden poner bravos conmigo. El pastor sabe esto de mi vida. No, no sé nada. Este era el mensaje que yo había hecho ya desde principio de semana. ¿Okay? La guerra viene que tu corazón, querido amigo, pueblo, no está en paz. ¿Y qué pasa? ¿De dónde viene esta falta de paz? Mira lo que dice la palabra, versículo 2 de Santiago 4. Codiciáis y no tenéis. Subrayen, no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es el corazón que está en guerra? Aquel corazón que no tiene. ¿Sabían? Y esto no tiene... Pastor, usted está hablando de tener dinero. Usted está hablando de tener bienes materiales en este mundo. No. Hay personas muy ricas y son personas muy pobres. Y hay personas muy pobres y son personas muy ricas. Porque la riqueza viene de la actitud del corazón y de lo que nuestra alma y nuestro corazón ha conocido. La riqueza del ser humano, como dijo Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que éste posea. ¿Y qué es lo que le ha pasado al hombre? Desde el jardín del Edén a la criatura que ha querido ser rica y tener algo que no le corresponde y ha abandonado su bien. ¿Cuál es el bien de la criatura? El Creador. El bien de la criatura es Dios. Desde Satanás hasta Adán y Eva y toda la humanidad arrastrada en ellos, y nosotros hoy, cuando nosotros quitamos los ojos del bien, de aquello que no nos puede ser quitado, de aquello que nos es dado como gratuitamente, de aquello que solo puede enriquecer nuestras almas sin precio, sin costo. Es aquello que no vemos, es aquello que no podemos cuantificar, es aquello que es espíritu, es aquello que es eterno, es aquello que reside en nuestro corazón y nuestra alma. Es aquello que puede enriquecer y darle al hombre su tesoro. ¿Quién es ese tesoro? Cristo. Es el tesoro del alma. Cristo. Si Cristo no está morando abundantemente en tu vida, número uno, si Cristo no está en tu corazón, tú eres la persona más pobre del mundo. Por eso Pablo decía, pobres, mas enriqueciendo a muchos. Qué gran paradoja del cristiano, ¿verdad? ¿Sabías tú, cristiano, que aunque tú seas pobre, tú puedes enriquecer a muchos? Porque el mundo está en pobreza. El mundo está en ruina espiritual. Pero la riqueza de los cielos llegó a este mundo. ¿Y en qué consiste esa riqueza? Pensemos ahora en la persona más rica que ha caminado en este mundo. Pastor, ¿quién es? Rockefeller. ¿Quién es, pastor? ¿Cómo se llama ese de las computadoras? Bill Gates. ¿Quién es, pastor? Aquel que dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando alguien lo quería seguir, ¿estás seguro? Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dice, las zorras del campo tienen guarida, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene. Sin embargo, era el hombre más rico de este mundo. Y el hombre más feliz. Y el hombre con más paz. Hablando en su naturaleza humana, ¿verdad? No estamos considerando ahora el hecho de que Él era Dios y que era Dios con nosotros. La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué Cristo era el hombre más rico del mundo? Porque tenía. ¿Qué tenía? Lo tenía todo. ¿A quién tenía? A su Padre. Él oyó y creció asegurado en una relación con Dios
y llamándole a Dios su Padre. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? El que puede llamar a Dios papá, mi Padre. Y por eso es que cada vez que las personas venían llenas de ansiedad, de estrés, de preocupación, aquellos que eran pueblo de Dios, Él les decía, y lo que hacía era asegurarlos en qué. ¿Recuerdan aquel momento donde Él está dando su discurso en el monte? ¿Y qué dice el Señor? Dice, los hombres de este mundo buscan detrás de qué? De las cosas de este mundo. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. ¿A dónde nos lleva Jesús? A anclarnos en la relación con el Padre y a decirnos, Él sabe, Él conoce, a Él le importa, Él te tiene en su mano. Dice, no estéis afanados por nada. Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque vuestro Padre. No miráis, y qué ejemplos usa el Señor. No miráis las aves del campo. No miráis los lirios, las aves de los árboles, los lirios. Dice los lirios no trabajan. ¿Cuándo ustedes han visto una flor trabajar? Quiere decir esto que no somos llamados a trabajar, cuidado. Porque dice la palabra de Dios también que el que no trabaje no coma, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que nosotros salimos cada día como salen los pajarillos y salen confiando en que ellos van a encontrar. Y salen confiando de alguna manera. ¿Ustedes han visto que una vez a un pájaro lleno de ansiedad y yendo a un psicólogo? Oye, yo no sé, pero los pajaritos bajan a la tierra y encuentran. Y dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, no os afanéis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, lo primero, la necesidad de tu alma, aquello que te puede enriquecer, aquello que te puede sacar de esta condición de Santiago 4, que es no tengo. ¿Por qué se afana el hombre? Porque dice no tengo. Necesito. ¿Y qué es lo que quiere? Necesita el hombre lo que el otro tiene. Aquello. ¿Por qué lo tiene él y yo no puedo? Yo quiero eso mismo. Y si no lo puedo lograr o tener, entonces ¿qué hago? Enfilo los cañones. Y salen las raíces de amargura. Y sale yo tratando de cobrar mis deudas. Me convierto en un cobrador de deudas. ¿A cuántos les gusta un cobrador de deudas? Sería alguien muy agradable tener al lado. Un cobrador de deudas que nos quiera siempre estar cobrando la deuda. Fíjate, pueblo, muchos de nosotros estamos viviendo y hemos vivido una vida tratando de cobrar deudas, pensando que el mundo nos debe algo, porque lo que ellos tienen tiene que ser mío. Y la razón por la que estás lleno de amargura, de contiendas y de guerra, y los cañones están enfilados a todos los que están a tu alrededor, es que estás tratando de cobrarle lo que tú crees que ellos te deben y que tú tienes que tener. Y ellos lo tienen y tú no lo tienes. Te has convertido en un cobrador de deudas. Me la debe, este me la debe, me la hizo y me la va a pagar, este me la debe, me la hizo y me la va a pagar. Porque yo tengo que tener satisfacción, yo tengo que lograr lo que yo busco a cualquier costo y precio. Esa no ha sido la tragedia de la humanidad desde Adán, con que Dios ha dicho, no, es que Dios quiere quitarte algo. Dios quiere que tú no llegues a ¿qué? A disfrutar algo. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Dejaron de confiar en Dios y empezaron a desear y se volvieron en pecado, buscando aquello que ellos pensaban que no tenían cuando lo tenían. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué pasa? Que cuando lo tenemos todo, ¿y qué es el todo? Jesucristo. ¿Qué pasaba con Saúl? Saúl estaba muy interesado en su propio imperio.
Qué triste. Tenía un hombre que le era fiel, tenía un hombre a su lado que lo amaba porque David lo amó. Y no se podía dar cuenta de eso porque el celo, la envidia, el resentimiento de David. Y no solamente, ¿se acuerdan de dónde empezó? Saúl mató a sus miles y David a sus... Yo tengo que matar 15,000. Si David mató 10,000, yo tengo que matar 15,000. No, si fulanito tiene ese marido, yo tengo que tener uno también. No, si él fue a la universidad, yo también tengo que ir. Si él es cabeza de un ministerio, yo también lo tengo que hacer. Si él es pastor, yo también. Si fulanito tiene tanto y tanto, yo también tengo que... Se compró ese carro, ay Dios mío, mire que yo tengo. Ay, me estoy quedando atrás. Se compró una casa, ay, mira donde yo vivo. ¿Se dan cuenta, pueblo? Todos hemos estado ahí, ¿verdad que sí? Estamos hoy reconociendo todos que hemos estado ahí y que en el fondo de nuestro corazón está ese monstruo, esa carne que sigue pidiendo, dame, dame, dame. ¿Y qué ha pasado con esa carne? Lo que tenemos es que reconocer nuestro bautismo. Romanos 6. La respuesta de Pablo es, ¿seguiremos pecando para que abunde la gracia? Y dice, de ninguna manera, si es que nosotros estamos muertos. Y nos habla del bautismo. Nos lleva al bautismo, que es precisamente esa imagen de que en Cristo ya morimos a la identidad pasada. Ahora somos una nueva criatura, ya hemos sido limpiados. Ya hemos sido resucitados a una nueva vida, a una nueva identidad. Y la nueva identidad del cristiano es alguien que tiene. Pastor, ¿que tiene qué? Prosperidad y dinero. No estamos hablando de eso. Es alguien que lo tiene todo. Es alguien que ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es alguien que está reconciliado con Dios. Es alguien que ahora está lleno. ¿Cómo el pueblo cristiano se va a poder parar y hacerle bien a otro cuando pueda verse lleno? Y puede entonces su corazón aquietar esa guerra que hay en tu corazón. Esa guerra interna puede entonces aquietarse. Por eso es que el llamado es del Evangelio: reconciliaos con Dios. Cuando te reconcilies con Dios y cuando puedas entonces ser lleno de Él, entonces habrá algo que va a salir, ¿verdad? Aquí en lo horizontal. No en balde en los 10 mandamientos, la primera tabla tiene que ver con ¿qué? Con Dios. Y después la segunda tabla de los mandamientos, ¿con quién tiene que ver? Con el prójimo. Reconociendo precisamente que solo podemos amar al prójimo. Si ustedes se fijan, amarás a Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, porque yo mismo estoy enfermo de codicia. Porque mi corazón está en batalla. Por lo tanto, lo que veo en mi prójimo es que mi enemigo. Y me lo he hecho siempre de enemigo. Entonces yo tengo que seguir subiendo en esa escalera y decir, es en el amor a Dios. Pero lo que pasa es que cuando tratamos de amar a Dios y chocamos con que tengo que amarlo, sigue mi corazón también deseando las cosas del mundo y deseando que Dios me bendiga. Y de alguna manera no los recibo. Y por eso es que nosotros no somos salvos por obedecer un mandamiento, sino somos salvos por la fe. ¿Qué es lo que hace la fe? El Espíritu Santo habla su promesa de gracia, de amor incondicional, y te dice, tú eres mi hijo amado, yo te perdono. En Cristo Jesús yo te cubro con mi justicia. En Cristo Jesús yo te doy un futuro y paz y tranquilidad en mí y una herencia eterna con los santos, sin yo merecerlo ni haber hecho nada. Y por eso es que desde el primer momento que yo oigo en fe esa promesa, que viene del Espíritu, me hace escucharla en fe, esa fe empieza a salir ahora en amor. Decía Martín Lutero que la fe es algo muy ocupado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quería decir Martín Lutero? Desde el momento que con la fe escuchamos y descansamos,
en la promesa de gracia, en la promesa de bendición de Dios para mi vida, esa fe provoca en mí que salte en obediencia de amor, que me entregue en amor, porque ahora estoy lleno. Porque Dios me ha hecho bien, porque Dios me ha amado, porque Dios me ha asegurado. Si ustedes se fijan, inclusive los 10 mandamientos, conocemos los 10 mandamientos, pero ¿cuánto leemos el primer versículo ahí en Éxodo 20? Le pasamos por arriba, vamos al primer mandamiento, pero antes de dar los mandamientos tenemos esto: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Antes de poder entregarnos al mandamiento y hacer algo, tenemos que oír la palabra de promesa de quién es Dios en mi vida. Y cuando por la fe oímos en el Evangelio de que Dios es por mí, no contra mí, de que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios. Alguien decía, la única condicional del cristiano es esta: si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios. Esa es la única condicional del cristiano. Si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios. Os ruego por las misericordias de Dios, decía Pablo. Hemos nosotros oído la palabra del Evangelio y la promesa de que somos suyos, de que somos sus hijos, de que en Él estamos satisfechos. Yo me pregunto, ¿la has oído tu pueblo? No importa las circunstancias en que te encuentres. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo, ¿qué decía? Cuando estaba hablando de la ofrenda, Pablo le decía a aquellas iglesias: no es que yo busque, ¿qué? Dádivas de ustedes. Yo estoy satisfecho. No es que yo busque dádivas de ustedes, decía Pablo. No es que yo esté detrás de su dinero, como andan hoy los falsos profetas y traficantes del evangelio de este pueblo, que deben arrepentirse, deben escuchar esta voz del evangelio y arrepentirse de decirle a un pueblo que les tiene que dar dinero para que Dios les bendiga, y de saquear y robar a un pueblo a través de cargas de ofrenda que Dios no nos ha llamado a poner sobre el pueblo. Y deben proclamar al pueblo el jubileo de Dios que nos ha llegado en Cristo Jesús. Cuando Él llegó en aquella sinagoga y leyó del rollo Isaías y dijo: Dios me ha llamado a pregonar libertad a los cautivos, a abrir los ojos a los ciegos, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable del Señor. Pueblo, si tú eres un hijo de Dios, tú estás en el año agradable del Señor. Yo me acuerdo en Cuba que todos los años tenían un nombre: el año de la Revolución Socialista, el año de la zafra no sé qué cosa, el año de... ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan lo que estudiamos en Cuba? El año de la Internacional. Ya se me olvidan que eran los lemas. Nosotros vivimos en el año agradable del Señor. Dice el escritor de Hebreos: ahora hay un descanso para el pueblo. ¿De qué descanso está hablando? Tu corazón en rebeldía contra Dios, tu corazón en carestía, lleno ahora por su espíritu. Decía el salmista: mi copa está a mitad. Mi copa tiene un hueco y cada vez que me la tratan de llenarse, ¿qué? Se sale. Decía eso David: mi copa está rebosando. ¿Por qué David le podía hacer bien a Saúl? Porque estaba lleno. Pastor, pero si estaba destituido en cueva, estaba lleno. ¿Estaba lleno de qué? Del bien de Dios en su vida. Preparas mesa. ¿Dónde estaba esa mesa? En esas cuevas de cabras. Ahí se la preparó el Señor. Preparas mesa delante de mí en presencia de Saúl. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mis angustiadores. ¿Quién te está angustiando hoy? ¿Puedes tú ver la mesa que Dios te prepara? Por eso es que Pablo y Silas, a medianoche, con los pies en el cepo, habiendo sido golpeados y maltratados, dice que de pronto
¡Qué locura! ¡Qué gran poder tiene el pueblo de Dios! Si buscamos las cosas de arriba, si pues habéis resucitado con Cristo, buscáis las cosas de arriba donde está vuestra vida. ¿Qué es lo que está? Vuestra satisfacción, vuestra llenadura, vuestra plenitud, vuestro gozo, vuestra felicidad. Está escondida en Cristo Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué sigues buscando las cisternas rotas? ¿Por qué sigues tras ese adulterio, fornicación? ¿Por qué sigues tras los fantasmas de este mundo? ¿Por qué sigues tratando de tener el dinero, la fama, la influencia de este mundo? ¿Por qué? Porque no has conocido. Y si has conocido, está opacado ese tesoro. Porque mira lo que dice la palabra y terminamos con esto. Vayamos ahí al Salmo. A los Salmos. Salmo 34. Terminamos con esto en esta mañana. La felicidad de aquellos que confían en. Salmo de David. Aleluya. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quién es el manso? El que ya está en paz. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Engrandecer a Jehová conmigo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas, de almas que han encontrado el agua viva que satisface. Éramos sedientos, extranjeros, peregrinos, advenedizos. ¿Qué somos? No somos nada. David decía: ¿a quién tú estás buscando, Saúl, si yo soy una qué? Una pulga. ¿No te das cuenta, Saúl, que estás buscando a una pulga? ¿Qué soy yo fuera de Cristo? Nada. No tengo ninguna reclamación en mí mismo. Pero Cristo se ha derramado en mí. Él es el precioso. Él es el tesoro. Él es la llenadura. Él es todo lo que mi alma anhela. Por eso sigue diciendo: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó. Claro que te oye si es tu Padre. Si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más no hará vuestro Padre celestial? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis enemigos. Temores. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, feliz, satisfecho, contento el hombre que en Él confía. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es esa alma la que puede voltearse y decir: yo no voy a matar a Saúl. De mi mano no va a salir impiedad. Yo no tengo que quitarle a Saúl nada, porque yo lo tengo todo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos. Amantísimo Dios, gracias. Ayúdanos, Señora, por el Espíritu de Dios, tu Espíritu, el Consolador, levantar nuestros ojos al cielo. Señor, ayuda a tu iglesia.
Oh Padre, andamos, Padre, en luchas, en ansiedades. Andamos en esta guerra y no tenemos, cuando ya lo tenemos todo. Levanta una iglesia, Padre, en este lugar, que se puede dar cuenta de eso. Que ya lo tenemos todo en Cristo Jesús. Que podemos deleitarnos en Él. Enséñale al pueblo y enséñame a mí cada día más a deleitarme en ti, a gustar de este manjar eterno de los cielos, de este banquete celestial. Y así, de esa manera, estando lleno y una copa que está derramándose en abundancia, poder enriquecer a otros, poder tocar las vidas de otros, poder perdonar, poder esperar, poder estar en paz, poder hacer el bien y seguir cambiando este mundo en donde estamos, no con tanto alboroto, no con tanto espaviento, sino seguir cambiando este mundo, comenzando ahí en mi hogar, haciéndole bien a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, aquí en la iglesia, a los de la casa y allí al prójimo, donde quiera que lo encuentre, hacerle bien, porque yo estoy lleno. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.